Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Una enorme alegría y también una muy fuerte emoción la posibilidad de estar compartiendo con todos ustedes durante esta tarde, esta jornada, donde estamos recordando, digamos, los 25 años del Programa de Salud Internacional y también por esta mesa en particular los casi 19, 20 años de un evento importante también para la residencia, que fue llegar a un punto de reflexión, al punto de plasmar en un texto, digamos, las reflexiones teóricas a partir de prácticas concretas que estábamos observando en ese momento. Bueno, en principio, digamos, lo que yo quería señalar o arrancar es con esta frase de Hegel, digamos, que es una frase compleja, porque seguramente en el marco del programa uno podría decir, digamos, que estos son quizá el día nostálgico, digamos, y luego viene la carnita, como dice María Isabel habitualmente, digamos, pero vale la pena comprender la profundidad de esta frase de Hegel, digamos, porque nos coloca en una reflexión que es también una reflexión hábil para nosotros, es decir, entonces, digamos, si la historia de la filosofía es la filosofía misma, entonces la historia de la salud internacional es la salud internacional misma. Y en consecuencia, digamos, no estamos eventualmente fortaleciendo nuestra cultura general, sino tratando de entender por la posibilidad de enfrentarnos a situaciones análogas, nunca iguales, a situaciones que han ocurrido antes, y acá ya se ha mencionado, por ejemplo, la sincronización de dos epidemias de cólera en la región de las Américas, digamos, podríamos decir en la primera reunión de Quebec tiramos un muro abajo, y sería bueno que en esta reunión tiremos otro muro abajo, por ejemplo, el que separa a México de Estados Unidos. En buena medida, también vale la pena señalar que en esta lógica de la reunión de Quebec había también un clima bastante particular en Quebec, digamos, y eso también es un elemento importante contextual, porque Quebec estaba discutiendo los aspectos vinculados a su posible autonomía o al grado autonómico que podía encontrar, y estaba ofreciendo dentro de Canadá un contexto muy interesante de discusión que fue también muy fértil para que llegáramos a tener ese escenario de discusión en relación al tema de la salud internacional. Fíjense ustedes, desde el punto de vista histórico, una frase, y acá pido disculpas sobre todo al doctor Vidal, que nos había enseñado a poner pocas palabras en una transparencia, pero en este caso exclusivamente, digamos, voy a abusar para leer esta frase, y ustedes después vamos a tratar de ubicarnos en tiempo y espacio. En la medida que reflexionamos sobre los fatales desórdenes que en pocos años han hecho repetidas incursiones en alguno de nuestros principales puertos marítimos con creciente malignidad, y cuando consideramos la magnitud creciente de los perjuicios por la interrupción de los negocios públicos y privados, en donde los intereses nacionales están profundamente afectados, yo pienso que es mi deber invitar a la legislatura de la Unión a examinar la procedencia de establecer regulaciones apropiadas en ayuda de las leyes de salud de los respectivos estados. Porque ellos se han hecho a la idea que las enfermedades contagiosas pueden ser transmitidas a través de los canales del comercio, y parece necesario que el Congreso, quien es el único que puede regular el comercio, le dé forma a un sistema que, mientras tienda a preservar la salud general, pueda ser compatible con el interés del comercio y la seguridad de las rentas. Uno podría decir, he aquí un teórico de la salud internacional que nos explica que probablemente la salud pública y la salud internacional nunca hubieran adquirido las dimensiones que han adquirido si no hubieran entrado en colisión con los intereses del comercio. Pero nuestro teórico de la salud internacional es John Adams, presidente de los Estados Unidos, en su mensaje anual al Congreso en 1798. 1798, una frase que parece escrita la semana pasada, de llegar a esta reflexión que se va a dar en Quebec, que queda plasmada en el Libro Verde, que reúne ciertos aspectos que luego en el campo académico, algunas experiencias académicas que hemos ido avanzando en los últimos 5 años, algunos compañeros junto aquí con Adrián Díaz, digamos, nos decían, sentimos
año 2005, 2006, 2007. Sentimos que el Libro Verde parece haber sido escrito para ahora, es decir, tiene como cierta capacidad anticipatoria, digamos, con respecto a fenómenos que fueron ocurriendo posteriormente y ojalá en la discusión alguno de ustedes nos ratifique o rectifique, digamos, esta impresión. Ahora, mirado desde el presente, veo implicaciones teóricas y políticas, digamos, que deben ser colocadas en una sistemática puesta a prueba. Es decir, no es bueno, no es una buena señal que un libro dure tanto tiempo, digamos. En términos de vigencia, digamos, definitivamente creo que también es un mensaje de que necesitamos, digamos, sobreponer a ese libro otros libros y múltiples libros como para multiplicar y hacer proliferar el campo académico también de la salud internacional desde una perspectiva latinoamericana. Quiero mencionar específicamente lo que significa para nosotros como aprendizaje, digamos, la presencia de la doctora María Isabel Rodríguez, digamos, 20 años después vengo a El Salvador a continuar aprendiendo, es decir, mi residencia, quiero decir, no ha terminado, digamos, continúa, digamos, a cada rato viniendo a El Salvador, y algunas cosas fundamentales que surgen de la exposición a ese intercambio con María Isabel, que yo diría, digamos, la primera es la relación con el concepto de cooperación técnica implicada. Quiero decir, no sé exactamente cómo decirlo académicamente, pero lo voy a decir no académicamente. A la cooperación técnica hay que ponerle el cuerpo, digamos. Hay que ponerle el cuerpo. No es cuestión de papers, digamos. No es cuestión de informes. Es cuestión de ponerle el cuerpo y aprendimos eso justamente con María Isabel. El razonamiento implacable de investigación, promoviendo permanentemente la duda, la pregunta fértil, la respuesta documentada, fundamental para haber creado un espacio de producción de conocimiento en el espacio de una pequeña residencia, lo que hoy algunos autores llamarían o mal llamarían coaching, digamos, es decir, un seguimiento personalizado, un permanente respaldo, una permanente habilitación para con sus discípulos, la capacidad de enfrentar la adversidad con humor, la capacidad de disentir con respeto por el otro y la capacidad que ya fue mencionada hoy por el doctor Teruel de luchar toda la vida. También quiero mencionar, digamos, que la residencia comienza apenas un año después del fallecimiento de Juan César García y la unidad de recursos humanos estaba todavía, digamos, podría decir así, todavía estaba haciendo el duelo, digamos, en relación al tema de lo que significa y lo que significó la presencia de Juan César García en una organización como la Organización Panamericana de la Salud. Y evidentemente lo que aprendimos, digamos, de Juan César García era cómo había aprovechado el contexto de producción, o lo pongo en términos más comunicacionales, cómo nos enseñó a reflexionar desde adentro. Un poco, como decía Martí, digamos, yo he vivido en el monstruo y lo conozco desde sus entrañas, digamos, esta lógica de poder reflexionar desde adentro de la propia lógica de los organismos, de las organizaciones, desde donde aparentemente sería más difícil reflexionar, digamos, sin embargo, él conseguía reflexionar desde ahí. Y entonces una producción científica introduciendo las ciencias sociales, a veces conseguía colocarlo en la corriente principal de lo que se discutía, pero también a veces conseguía producir desde las grietas de una organización. Vale la pena recordar que Juan César García ha escrito y publicado artículos con seudónimo también, digamos, en algunas publicaciones latinoamericanas, entre otras los Cuadernos Médicos Sociales de Rosario, de donde yo en este momento estoy trabajando. 4 trabajos hay en la producción de Juan César García recolectada ex post, que son 4 trabajos aparentemente históricos, pero que son paradigmáticos de la salud internacional y que yo recomendaría definitivamente que fueran trabajados, digamos, discutidos, sobre todo los debates entre el latinoamericanismo y panamericanismo en ciencia y en salud a finales del siglo XIX, que parecen realmente escritos ayer y sobre todo parecen útiles para mañana. 20 años después, enfatizo mucho más la formación en relaciones internacionales. Creo que es un elemento fundamental para incorporar y me ayuda a entender, primero me ayuda a entender que las relaciones internacionales son un desprendimiento de las ciencias políticas. Ese vector que ponía Ulises, digamos, en determinado momento, y de paso quiero reconocer también como parte de la formación en salud internacional una fantástica situación de intercambio durante casi 2 años con Ulises Panicet en la discusión de su tesis, digamos. Estábamos en ese momento despuntando recién el mailing, pero realmente creo que fue una experiencia de formación fuertísima poder acompañarlo en esa aventura. Y ahí, digamos, empezamos a entender más en profundidad
la importancia de que las relaciones internacionales se las comprendiera fundamentalmente vinculada con la categoría poder, con la categoría, digamos, de política. Ahí también descubrimos la importancia de las escuelas idealistas, que me ayudan a mí en lo particular a entender la construcción de la globalización como discurso, por ejemplo, la cultura y la producción discursiva de los organismos internacionales y de los pronunciamientos internacionales. La misma declaración de Alma Ata, digamos, tiene a todas luces, digamos, pertenece al género literario llamado idealismo. Es decir, sin lugar a duda, digamos, no apto para diabéticos en términos de la cantidad de elementos, digamos, que van en cierta manera endulzando, excepto una frase que voy a tomar al final y donde aparece el realismo también en la declaración de Alma Ata. Hemos llegado incluso a reflexionar que probablemente cuando los organismos internacionales surgen, la única, y estoy ya hablando, digamos, de principios de siglo XX, la única referencia que existía previa a los propios organismos internacionales era la Iglesia Católica como organismo internacional. De tal manera que es muy probable que la tradición literaria de la Iglesia Católica se haya metido, digamos, dentro de la tradición literaria de los organismos internacionales. Las escuelas neorrealistas también, digamos, nos han ayudado para entender la forma como la salud se intercambia, se juega, se negocia en un mundo de relaciones de poder. Es decir que, digamos, difícilmente, y yo mencioné al principio, digamos, si la salud no hubiera colisionado a principios del siglo XX o fin del siglo XIX con el capitalismo y sobre todo con el mercantilismo, no hubiera adquirido semejante fuerza porque es la misma colisión que hoy se encuentra entre ecología y capitalismo. Es decir, que en aquella época, digamos, el enemigo principal de la circulación de las mercancías era la salud pública, las cuarentenas, es decir, todas las medidas que de alguna manera afectaban la circulación del comercio internacional, como John Adams nos lo explica. Y también me parece tremendamente importante la presencia de las escuelas estructuralistas, porque nos ayudan a entender y a develar los mecanismos que producen nuevos muros y nuevas inequidades norte-sur, centro-periferia, desarrollados, subdesarrollados, y también a desarrollar herramientas para luchar contra esos mecanismos. Yo quiero señalar aquí que atrás de estas tres escuelas yo encuentro ex post, digamos, la ubicación exacta de los diálogos, asociando la cooperación técnica con las escuelas idealistas, la salud como asunto internacional con las escuelas neorrealistas y las dimensiones internacionales de la salud con las escuelas estructuralistas. Algo que no creo que fuera tan consciente en la reunión de Quebec, pero que me parece que en este caso, ex post, diría, me aparece como, se me impone, digamos, como una forma de reflexión de dónde viene esta preocupación. De paso también menciono que hay una circulación entre dimensiones internacionales de la salud y determinantes internacionales de la salud. Sigo abonando por la primera formulación, no por una cuestión nostálgica, sino porque me parece, digamos, que dimensiones internacionales de la salud invita más fuertemente a los trabajadores de salud de nivel local a mirar de otra forma lo que está naturalizado, digamos. Y una de las cosas que está naturalizado es justamente estas dimensiones, tan fuerte que a veces uno dice, ¿por qué no analizamos las dimensiones nacionales de la salud a ver cuáles son? Porque todas las otras son internacionales. 20 años después entiendo más claramente que el objetivo principal está en la construcción de la paz. Creo que esto es un elemento que ya fue mencionado hoy por Teruel y yo lo quiero resaltar, y que quien hace cooperación técnica asume una responsabilidad de diplomacia multilateral y que no debe perder nunca de vista esta misión central. Es decir, digamos, este monstruo grande que pisa fuerte, digamos, destruye cualquier otra dimensión, digamos, y militar por la salud dentro del campo de las situaciones bélicas pasa a ser una situación casi, digamos, extrema, donde la salud misma, digamos, ya se ha, desvanecido. En consecuencia, el concepto salud puente para la paz creo que es un concepto que continúa, digamos, siendo un mensaje para el futuro y no, digamos, una situación que refiere a experiencias solamente del pasado. También hemos visto al capitalismo globalizarse y sobrepasar todos los contrapesos de los trabajadores organizados, todos los pactos sociales, todos los estados benefactores y desbordar además las regulaciones del Estado poniéndose por arriba del Estado. Generalmente hablamos de la filantropía internacional, pero no conectamos la filantropía internacional con la liberación de los grandes capitales internacionales del control del Estado. La idea, por ejemplo, de
policing de global economy, digamos, es un concepto central para entender que justamente la economía global se ha liberado de los controles. Nosotros tenemos un estudio, digamos, muy importante en Estados Unidos de Ulrico Beck, que decía, digamos, la Mercedes-Benz cada vez gana más y cada vez le aporta menos al Estado alemán. Esto significa, digamos, el capital ha logrado independizarse en buena medida, digamos, de los controles locales. Y la pregunta del contrapeso, ¿de dónde puede salir el contrapeso para un capital internacional y globalizado? Seguramente, digamos, en la globalización y en la internacionalización de la propia sociedad civil. Y ahí me permito un pequeño giro, digamos, que es una reflexión a partir de una frase de Kofi Annan. Kofi Annan remite a la Organización de las Naciones Unidas para decir que en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, las naciones que se juntan, las Naciones Unidas se juntan por la voluntad de los gobiernos y de los pueblos, digamos, que configuran realmente las naciones y por eso se llaman Naciones Unidas. En el sentido de la confluencia de los pueblos, me permito decir que lo internacional, lejos de ser un concepto del pasado, es un concepto que aún no ha ocurrido. Lo internacional aún no ha ocurrido porque predomina fundamentalmente la idea de lo intergubernamental como única forma de expresión o predominante forma de expresión de lo internacional. Pero también hemos visto al capitalismo entrar en crisis, como señalaba recién Ulises, por sus propias contradicciones, colisionando con la ecología y poniendo en riesgo la vida del planeta. Es bastante paradojal en este momento salir a ver cómo vamos a arreglarnos, digamos, para enfrentar el calentamiento global sin al mismo tiempo, digamos, enfrentar fuertemente desde la salud las causas del calentamiento global que a todas luces ya científicamente está comprobado que es de causa humana. 20 años después, me parece que también las competencias son las mismas, pero que las competencias también son muy otras. Las dificultades o las resistencias para pensar lo internacional no se han superado. Quiero decir, quienes trabajamos en el campo de la salud pública y ofrecemos luego, digamos, ofertas en salud internacional, escasísimos participantes de los programas de salud pública se interesan por la salud internacional como si se tratara de alguna fuga a la estratosfera, digamos, o de la carrera espacial, digamos. Definitivamente creo que necesitamos alguna forma de interesar y de llevar lo internacional a la vida cotidiana de las personas. Creo que también estos referentes nos ayudan a pensar que cambiando todas las tecnologías que construyen y que permiten imaginar otras prácticas, sin embargo, las personas siguen estando en el centro de la consideración, que los desafíos y los problemas hipercomplejos reclaman análisis en red, análisis colectivos, formas colectivas de estudio y también respuestas conjuntas, y que América Latina se constituye en una reserva ahora, digamos, para un mundo en crisis, y hay condiciones objetivas y acumulaciones como para conformar una escuela latinoamericana de salud internacional. 20 años después, es muy importante que el programa lleve el nombre de un militante de la medicina social, porque nos impulsa a pensar una y otra vez en esta historia paralela entre salud internacional, medicina social, ciencias sociales y salud. Y Edmundo en múltiples escenarios nos enseñó cómo se podía circular de la teoría a la práctica y de allí nuevamente a reflexionar sobre la práctica. Y en este sentido, como ya fue mencionado acá, pocos años después de Quebec ocurre, digamos, la reunión de Sucre, una reunión que protagonizamos algunos de los que estamos aquí presentes, Charles, María Isabel, el propio Edmundo. Y en nombre de Edmundo quiero tender un puente, como el que intentamos luego de Quebec, entre Alames y el Programa de Salud Internacional, en esta memorable reunión en Sucre, Bolivia, digamos que dejó planteado muchos interrogantes que aún no han sido contestados. Y finalmente quiero cerrar con algo que es una provocación, digamos, me han dicho que soy medio provocador, así que voy a hacer gala de eso para no defraudarlos. Quiero decir que la pequeña cola neorrealista de Alma-Ata es una frase suelta que dice a un coste que cada país pueda sostener, ¿sí? Quiero decir que toda la riqueza de Alma-Ata se desvanece en buena medida con esta bajada de línea que dice finalmente, después de semejante reunión internacional, pero que cada país se las arregle como quiera, digamos, o como pueda. Y quiero decir, digamos, que evidentemente, si algo es superador de Alma-Ata,
es poder concebir, constituir la idea de que la equidad es un concepto global. La equidad no es un concepto local, inclusive ni siquiera hoy es un concepto nacional. Podríamos decir, en términos gráficos, digamos, cada vez que surge una tecnología eficaz para resolver un problema de salud, nace un derecho, digamos, y ese derecho es un derecho global. En consecuencia, yo felicito, digamos, que el programa tenga este logo y diría, digamos, sobre la equidad global en salud como objetivo, como lema, como meta del programa de liderazgo. Digo entonces, la equidad global no es posible, diría luego, ¿o sí? Muchas gracias.